Bien, vamos a iniciar estos encuentros formativos sobre los documentos del Concilio Vaticano II, que es una ayuda para un poco comprender de qué se trata. Están aquí invitados, aparte los servidores, ¿verdad?, de la parroquia, porque esto es una formación querida por el cardenal, arzobispo de nuestra arquidiócesis, que demos esta formación en las parroquias. Entonces, también pues están los chicos de la confirmación, aunque tal vez para ustedes va a ser un poquito pesado posiblemente hablar de esto, pero lo que ustedes puedan comprender es importante también, porque les va a ayudar en esto que estamos viviendo en este tiempo en la iglesia. Entonces vamos a iniciar. Ponemos en pie para hacer una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Oremos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú nos reúnes. Eres tú el que nos llamas, eres tú el que quieres hacer una historia de salvación en la iglesia en favor de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que podamos realizar estos encuentros según tu voluntad. Te lo pedimos a ti que ves y reinas por los siglos de los siglos. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Nos podemos sentar. Bien, un poco para que podamos comprender de qué se trató este concilio Vaticano II, no es algo que se inventa el Papa Juan XXIII, aunque él lo convoca. Ya a Pío XII le habían explicado muy claramente la necesidad de un concilio y la urgencia que había de él. Pero dada la circunstancia que estaban rodeando, las situaciones políticas, que se preveía una situación conflictiva y de hecho desembocó en la Segunda Guerra Mundial, entonces Pío XII no entró en esta en convocar un concilio. Dijo, no, mejor más adelante, que por ahora está difícil la situación aquí. Entonces, Juan XXIII va a convocar este concilio. Voy a leer esta Constitución Apostólica de Juan XXIII, pues no todo, una parte, para que ustedes se hagan idea de cuál es la idea que tenía Juan XXIII cuando convoca este concilio. Dice: Constitución Apostólica de nuestro Santísimo Señor Juan, por la Divina Providencia Papa XXIII, por la que se convoca el Concilio Vaticano II. Dice el texto: el reparador de la salvación humana, Jesucristo, quien antes de subir a los cielos ordenó a sus apóstoles predicar el Evangelio a todas las gentes, le hizo también como apoyo y garantía de su misión la consoladora promesa: mirad, que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esta gozosa presencia de Cristo, viva y operante en todo tiempo en la Iglesia Santa,
se ha advertido sobre todo en los periodos más agitados de la humanidad. En tales épocas la esposa de Cristo se ha mostrado en todo su esplendor como maestra de verdad y administradora de salvación, y ha hecho ver a todos el poder extraordinario de la caridad, de la oración, del sacrificio y del dolor soportados por la gracia de Dios. Todos los cuales son medios sobrenaturales y totalmente invencibles. Son los mismos que empleó su divino fundador en la hora solemne de su vida. Declaró: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nos habla a continuación de la situación de la humanidad y de la Iglesia hoy. La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Por lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio. La humanidad alardea sus recientes conquistas en el campo científico y técnico, pero sufre también las consecuencias de un orden temporal que algunos han querido organizar prescindiendo de Dios. Por eso el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. De aquí surgen la indiferencia por los bienes inmortales, el afán desordenado por los placeres de la tierra, que el progreso técnico pone con tanta facilidad al alcance de todos. Por último, un hecho completamente nuevo y desconcertante: ¿cuál es la existencia de un ateísmo militante que ha invadido ya a muchos pueblos? Todos estos motivos de dolorosa ansiedad que se proponen para suscitar la reflexión tienen a probar cuán necesaria es la vigilancia y a suscitar el sentido de la responsabilidad personal de cada uno. La visión de estos males impresiona sobremanera a algunos espíritus que solo ven tinieblas a su alrededor, como si este mundo estuviera totalmente envuelto por ellas. No, sin embargo, preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino Salvador de la humanidad, quien no ha abandonado a los hombres por él redimidos. Más aún, siguiendo la recomendación de Jesús, cuando nos exhorta a distinguir claramente los signos de los tiempos, nos creemos vislumbrar en medio de tantas tinieblas no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad. Porque las sangrientas guerras que sin interrupción se han ido sucediendo en nuestro tiempo, las lamentables ruinas espirituales causadas en todo el mundo por muchas ideologías, las amargas experiencias que durante tanto tiempo han sufrido los hombres, todo ello está sirviendo de grave advertencia. El mismo progreso técnico que ha dado al hombre la posibilidad de crear instrumentos terribles para preparar su propia destrucción ha suscitado no pocos interrogantes angustiosos, lo cual hace que los hombres se sientan actualmente preocupados para reconocer más fácilmente sus propias limitaciones, para desear la paz, para comprender mejor la importancia y los valores del espíritu y para acelerar finalmente la trayectoria de la vida social que la humanidad con paso incierto parece haber ya iniciado, que mueve cada vez más a los individuos, a los diferentes grupos ciudadanos y a las mismas naciones a colaborar angustiosamente y completarse y perfeccionarse con las ayudas mutuas. Todo eso hace más fácil, más expedito el apostolado de la Iglesia, pues muchos que hasta ahora no advirtieron la excelencia de su misión, hoy enseñados más cumplidamente por la experiencia, se sienten dispuestos con prontitud a aceptar con prontitud las advertencias de la Iglesia. Por lo que a la Iglesia se refiere, esta no ha permanecido en modo alguno como espectadora pasiva ante la evolución de los pueblos, el progreso técnico y científico y las revoluciones sociales. Por el contrario, los ha seguido con suma atención. Se ha opuesto con decisión contra las ideologías materialistas o las ideologías que niegan los fundamentos de la fe católica, y ha sabido finalmente extraer de su seno y desarrollar en todos los campos del dinamismo humano energías inmensas para el apostolado, la oración y la acción, por parte, en primer lugar, del clero, situado cada vez más a la altura de su misión por su ciencia y su virtud,
y por parte, en segundo lugar, del laicado, cada vez más consciente de sus responsabilidades dentro de la Iglesia y sobre todo de su deber de ayudar a las jerarquías eclesiásticas. Añádense a ello los inmensos sufrimientos que hoy padecen dolorosamente muchas cristiandades, por virtud de los cuales una admirable multitud de pastores, sacerdotes y laicos llegan a constancia en su propia fe, sufriendo persecuciones de todo género y dando tales ejemplos de fortaleza cristiana que con razón pueden compararse a los que recogen los periodos más gloriosos de la Iglesia. Por esto, mientras la humanidad parece profundamente cambiada, también la Iglesia católica se ofrece a nuestros ojos grandemente transformada y perfeccionada, es decir, fortalecida en su unidad social, vigoridad en la bondad de su doctrina, purificada en su interior, por todo lo cual se halla pronta para combatir a todos los sagrados combates de la fe. Esto se los he leído para que tengamos una idea a lo que se quería enfrentar la Iglesia. Sobre todo, hay un punto importante aquí. Dice el Papa Juan XXIII en esta Constitución Apostólica: por esto el progreso espiritual del hombre contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material. No sé si ustedes han escuchado hablar del progresismo. El progresismo es decir que la humanidad avanza en su pensamiento conforme ha avanzado en la técnica. Y entonces dicen, todo lo que pensamos en el siglo XXI es superior y es mejor que lo que se pensaba, por ejemplo, en la Edad Media o lo que se pensaba en otras épocas anteriores. O sea, nosotros somos superiores, tenemos un pensamiento superior y entonces todo lo anterior hay que dejarlo aparte. Pero en este progresismo, generalmente, se rechaza a la Iglesia porque dicen, es que la Iglesia es medieval. La Iglesia tiene un pensamiento medieval, ya pasó de moda, hay que dejarla aparte. Y esto es lo que se enfrenta el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Esta es la realidad que hay y que tiene que enfrentar este progresismo. Para que lo comprendamos un poco, voy a hacer una breve explicación del progresismo. Este progresismo, podríamos decir, inicia con Lutero, con su doctrina de sola escritura, que rechaza la guía de la Iglesia. Según él, el hombre por sí mismo puede comprender la Sagrada Escritura. O sea, estamos hablando que en la Edad Media había una cristiandad y todos se regían por la moral y las enseñanzas de esa cristiandad. Pero viene Lutero y dice, pues está bien la cristiandad, pero nosotros nos vamos a reír solo por la Biblia. Y lo que yo vea en la Biblia y lo que yo pueda comprender o quiera comprender, eso es. No es lo que diga la Iglesia. Entonces hay una primera ruptura ahí con la Iglesia. Después, avanzando en ese progresismo, estaría René Descartes, se escribe Descartes, pero se pronuncia Descartes, con su frase, pienso, luego existo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La existencia del hombre ya no hace referencia a un Dios creador. O sea, yo no existo porque Dios me creó. No importa cómo existo, lo importante es que yo pienso. Y entonces lo que se hace referencia es al propio pensamiento racional. Ya no hace falta la referencia a Dios. Después vienen los pensadores de la Ilustración, que básicamente son los que sentaron las bases de ese progresismo. Ellos señalan la Edad Antigua como la época de los filósofos griegos, ¿verdad?
la época importante del pensamiento griego, que fue fundamental, pero la Edad Media es una época oscurantista caracterizada por supersticiones religiosas. En realidad, eso es totalmente falso, porque la Iglesia más bien rechazaba las supersticiones religiosas y más bien lo que promovía era el pensamiento racional. Había, por ejemplo, tenemos que pensar que la Iglesia fundó las universidades y en las universidades había lo que se llamaban las cuestiones disputadas. O sea, había reflexiones en que cada pensador daba argumentos de lo que él pensaba y el otro pues daba argumentos y se hacía un debate, ¿verdad? Hoy en día el debate está cancelado. Hoy solo se permite como piensa el mundo. Entonces, estos de la Ilustración se consideraban a sí mismos como los iniciadores de una edad moderna, donde debe reinar la diosa razón. Kant considera que el hombre por sí mismo puede elaborar una moral basada en su razón. O sea, este es propio de lo que llamaríamos el modernismo, ¿verdad? Se basa en la razón. 3 pensadores van a abrir el camino rumbo al posmodernismo. ¿Ves? Que hay un progresismo, hay un modernismo y después un posmodernismo. ¿Cuáles son estos pensadores? Está en primer lugar Sigmund Freud. Este defiende que los instintos de origen sexual determinan los pensamientos humanos y la conducta, en especial los trastornos neuróticos. El superyo contiene las exigencias sociales y culturales a las que el hombre se ve obligado a responder en su vida social y cotidiana. Entonces, esto es muy interesante porque hoy en día se va a decir que todo lo que pensamos es simplemente cultural, lo que pensamos sobre el hombre, sobre la mujer, eso es simplemente cultural. Entonces cada uno puede pensar lo que le dé la gana, sobre todo a sí mismo. Hay que respetar lo que cada uno piense de sí mismo. Entonces, ese es el primero. El segundo es Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche no existe una verdad objetiva que pueda servir de guía para la vida. Proclama que Dios ha muerto y por tanto se necesita un nihilismo. Interesante esa palabra, nihilismo. Es Nietzsche quien va a hablar del nihilismo. ¿Qué significa nihilismo? Nihilismo viene de nihil, que significa nada, ¿verdad? Entonces rechaza todos los valores supremos, las verdades absolutas de la cultura judío-cristiana. O sea, no hay una verdad absoluta. Cada uno puede pensar la verdad como le dé la gana. Entonces, entra el relativismo. Y Nietzsche habla de que es necesario que nazca un superhombre que establezca su propia moral, supuestamente superior. O sea, que el hombre va a establecer su propia moral, pero no dice que sea basada en la razón. Simplemente es la moral del que es superior a los demás, el que se impone a los demás por la fuerza. Eso es lo que significa ese superhombre. El tercero es Karl Marx. Karl Marx consideraba al hombre desde una perspectiva económica. En su respuesta al capitalismo, que viene la revolución industrial, afirma que lo que hace sufrir al obrero es lo que el capitalista empresario le roba. Por tanto, se requiere una lucha de clases que surja del odio del obrero al empresario.
Entonces, vemos que lo que estos promueven es el odio, ¿verdad? Esta es la falla de todos los sistemas marxistas, que se basan estrictamente en el odio. Siempre tenés que odiar a alguien. Odias a los yanquis porque ellos siempre han invadido los países, odias al capitalista y entonces hay que expropiar las empresas. Entonces rechaza Marx la propiedad privada y establece la necesidad de un Estado que domine sobre la sociedad, donde las libertades individuales deben ceder al bien colectivo. Esto es lo que establece Marx, ¿verdad? De ahí viene todo lo que son los sistemas comunistas y socialistas, que tratan de imponer esto por la fuerza. Ahora, el posmodernismo, ¿cuándo surge? El posmodernismo va surgiendo sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos dicen que la ciencia llegó a su límite. La ciencia solo ha servido para el mal, para matar a la gente. Entonces ya no me debo regir por la ciencia, me voy a regir por los sentimientos. Entonces rechaza la ciencia a partir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y se basa ya no más en la razón y la ciencia, sino en los sentimientos. El existencialismo se opone a la hegemonía de la razón. El existencialismo es algo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Ellos se oponen a la hegemonía de la razón y proponen centrar la mirada en el sujeto y sus propias percepciones. O sea, cómo me percibo yo, eso es lo importante. De ahí vemos todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día ya no se acepta la ciencia. O sea, cuando la ciencia te dice, este es hombre, este es mujer, sino que el sentimiento, lo que cada uno sienta, ¿verdad? El Vaticano II se enfrenta a este progresismo, ¿verdad? Una realidad que todavía estaba en esa época, en el año 62, estaba en evolución, ¿verdad? Estamos al punto, cuando hablo ahí por ejemplo, del existencialismo. Después se entra a promover, por ejemplo, toda la promiscuidad sexual. Todo esto para destruir, entrar al nihilismo, que sería destruir todas las verdades fundamentales. O sea, ya no hace falta creer un Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios judío-cristiano te impide realizar lo que te da la gana. Y si yo quiero vivir simplemente viviendo una moral promiscua, una moral que es contraria a la fe, pues ese Dios me estorba. Ese Dios me estorba. Entonces el Vaticano II, ¿qué quiere hacer? Quiere encontrar un lenguaje para comunicarse con el mundo. Quiere encontrar una manera de expresar la fe que sea asequible a todos. Por eso vamos a ver que se va a hablar un lenguaje nuevo de la Iglesia, de la fe, de las cuestiones centrales de la fe, un lenguaje nuevo en cómo vivir la liturgia. Pero esto no quiere decir que cambie la doctrina de la Iglesia, no es que cambie la doctrina de la Iglesia, sino la forma de comunicarse con el mundo. Entonces esto es un poco lo que vamos a ir viendo en estos documentos del Concilio Vaticano II.